Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del Génesis, capítulo 19, versículos 15 al 29. Aquel día, al rayar el alba, los ángeles apresuraban a Lot diciéndole: Vamos, toma a tu esposa y a tus 2 hijas, para que no perezcas a causa de los pecados de Sodoma. Como Lot no se decidía, los tomaron de la mano, a él, a su mujer y a sus 2 hijas, los sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad, porque el Señor los perdonaba. Cuando estaban fuera, uno de los ángeles le dijo: Ponte a salvo, no mires hacia atrás, no te detengas en el valle, ponte a salvo en los montes, para que no perezcas. Lot le respondió: No, te lo ruego. Tú me has favorecido a mí, tratándome con gran misericordia, al salvarme la vida. Pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzaría ahí, y moriría. Mira, aquí cerca, hay una ciudad pequeña, en donde puedo refugiarme y salvar la vida. ¿Verdad que es pequeña, y puedo vivir en ella? El ángel le contestó: Accedo a lo que me pides, no arrasaré esa ciudad que dices. Aprisa, ponte a salvo, pues, no puedo hacer nada, hasta que llegues allá. Por eso, la ciudad se llamó Zoar. El sol salía, cuando Lot llegó a Zoar. El Señor hizo llover desde el cielo, azufre y fuego, sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades, y todo el valle, con los habitantes de las ciudades, y la hierba del campo. La mujer de Lot miró hacia atrás, y se convirtió en estatua de sal. Abraham se levantó de mañana, y se dirigió al sitio, donde había estado con el Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra, toda la extensión del valle, y vio una gran humareda, que salía del suelo, como el humo de un horno. Así, cuando el Señor destruyó las ciudades del valle y arrasó las ciudades en las que Lot había vivido, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 1 al 9. En aquel tiempo, al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le contestó: ¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Luego se fueron al monte de los Olivos, que está frente al templo. Jesús se sentó, y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron aparte cuándo iba a ocurrir esto y cuál sería la señal de que todo esto estaría para llegar a su término. Jesús les contestó: Tengan cuidado de que nadie los engañe. Porque vendrán muchos, haciéndose pasar por mí. Dirán: Yo soy, y engañarán a mucha gente. Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí y allá, no se asusten. Así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Porque una nación peleará contra otra, y un país hará guerra contra otro, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres. Eso apenas será el comienzo de los dolores. Palabra del Señor. Hoy nos encontramos frente a 2 lecturas bíblicas que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de permanecer fieles a Dios en medio de la adversidad y a confiar en su protección y guía en todo momento. Encontramos en la lectura del Génesis la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. A primera vista, este relato puede parecer oscuro y lleno de juicio divino, pero también contiene lecciones profundas sobre la justicia y la misericordia de Dios, así como sobre nuestra responsabilidad como creyentes. En este pasaje vemos cómo Dios envía a sus ángeles para advertir a Lot y a su familia sobre la inminente destrucción de las ciudades impías.
La gracia y la misericordia de Dios se hacen evidentes en su deseo de salvar a los justos de la ira que se avecina. Dios es un Dios de amor que se preocupa por la salvación de su pueblo y está dispuesto a intervenir en medio del pecado y la maldad. Lot y su familia son instruidos por los ángeles para que huyan sin mirar atrás. Es una advertencia clara de que deben apartarse por completo de la corrupción y el pecado de la ciudad. Sin embargo, mientras huyen, la esposa de Lot no puede resistir la tentación de mirar hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Este trágico incidente nos recuerda la importancia de obedecer y confiar plenamente en las instrucciones de Dios, sin aferrarnos a nuestro pasado o a lo que dejamos atrás. La historia continúa con Abraham, presenciando la destrucción de Sodoma y Gomorra desde lejos. En medio de la justicia de Dios, Abraham intercede por la vida de los justos que podrían quedar en la ciudad. Su intercesión revela la compasión de Abraham y nos enseña sobre el poder de la oración y la importancia de interceder por aquellos que están atrapados en el pecado y la destrucción. Es interesante notar que aunque Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios fue fiel a su promesa de proteger a Lot y a su familia. Aunque solo ellos escaparon, Dios cumplió su palabra de salvar a los justos y permitió que Lot y sus hijas encontraran refugio en Zoar. Este recordatorio de la fidelidad de Dios nos alienta a confiar en su protección, incluso en medio de situaciones difíciles y amenazantes. La historia de Sodoma y Gomorra nos invita a reflexionar sobre varios aspectos espirituales. En primer lugar, nos muestra la seriedad del pecado y las consecuencias que acarrea. Dios es santo y justo, y no tolera la maldad. El juicio divino es una realidad, pero también es una muestra de su amor y cuidado por su pueblo, que busca rescatarlo de la destrucción. En segundo lugar, esta historia nos llama a ser obedientes y separarnos del pecado. Al igual que Lot y su familia fueron llamados a apartarse de la corrupción, nosotros también debemos alejarnos de la inmoralidad y las tentaciones que nos rodean. La gracia de Dios nos capacita para vivir una vida santa y agradable a Él. En tercer lugar, la historia nos anima a ser intercesores en favor de los demás. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra y Dios escuchó su oración. Como creyentes, tenemos el privilegio y la responsabilidad de orar por aquellos que están atrapados en el pecado, confiando en que el poder de Dios puede traer transformación y salvación. Finalmente, la historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda la importancia de confiar en la fidelidad de Dios. Aunque el mundo que nos rodea pueda parecer corrupto y lleno de maldad, podemos confiar en que Dios está presente y cumple sus promesas. Él nunca abandona a los suyos y siempre provee un camino de escape. Hermanos, que esta historia nos lleve a una reflexión profunda sobre nuestra relación con Dios y nuestra actitud hacia el pecado. Que nos motive a buscar una vida de obediencia, separados del mal y comprometidos con la oración. Que recordemos siempre que aunque vivimos en un mundo caído, servimos a un Dios que es santo, justo y fiel. En el Evangelio de hoy, Jesús habla a sus discípulos sobre la destrucción del Templo de Jerusalén y les advierte sobre los tiempos difíciles que vendrán. A través de estas palabras, podemos extraer valiosos aprendizajes sobre la importancia de estar firmes en nuestra fe y estar atentos a las señales de los tiempos. El pasaje comienza con los discípulos admirando la grandeza y la belleza del Templo de Jerusalén. Jesús les dice que sobre esas edificaciones no quedará piedra sobre piedra. Estas palabras de Jesús deben haber sorprendido y preocupado a los discípulos. El templo era un lugar sagrado y emblemático para el pueblo judío y la idea de su destrucción era impactante. Los discípulos, confundidos, buscan respuestas y le preguntan a Jesús sobre cuándo sucederá eso y cuáles serán las señales de que ocurrirá.
Jesús les recuerda a sus discípulos que no deben dejarse engañar por aquellos que afirmen ser el Mesías o que anuncien el fin de los tiempos. En cambio, les anima a estar alerta y no perder la fe. En medio de estas advertencias, Jesús también ofrece palabras de aliento y esperanza. Él les describe una realidad difícil y tumultuosa que precederá a su segunda venida. Pero incluso, en medio de estas tribulaciones, Jesús nos asegura que no debemos temer ni perder la esperanza, porque Él está con nosotros y su obra redentora no será frustrada. Esta lectura nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y cómo vivimos en medio de los desafíos y tribulaciones de este mundo. Jesús nos advierte sobre los falsos profetas y las tentaciones de perder nuestra fe o seguir enseñanzas engañosas. Nos llama a estar firmes en la verdad de su palabra y en nuestra relación personal con Él. En estos tiempos difíciles, es crucial que seamos discernidores espirituales y que estemos arraigados en la verdad de las Escrituras. Debemos estudiar la palabra de Dios y orar para que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele la verdad en medio de la confusión y las falsedades que nos rodean. Es en la intimidad de nuestra relación con Cristo que encontramos fortaleza, sabiduría y consuelo. Además, Jesús nos recuerda que en medio de los desafíos debemos permanecer llenos de esperanza. Aunque enfrentemos tribulaciones y dificultades, sabemos que nuestra salvación está asegurada en Cristo. Él es nuestra roca y nuestra fortaleza en tiempos de tormenta. Debemos confiar en su poder y en su amor incondicional. En respuesta a la pregunta de los discípulos sobre las señales del fin de los tiempos, Jesús nos exhorta a estar vigilantes y a vivir una vida de santidad y fidelidad. No podemos predecir el momento exacto de su venida, pero podemos estar preparados y vivir cada día como si fuera el último. En este sentido, Jesús nos invita a vivir una vida de testimonio y servicio. Nuestra fe no debe ser un asunto privado, sino que debemos compartirla con valentía y amor, proclamando las buenas nuevas de salvación a aquellos que nos rodean. En ambos pasajes bíblicos vemos la importancia de permanecer fieles a Dios en medio de la adversidad y la incertidumbre. Nos enfrentamos a desafíos y tentaciones en nuestra vida diaria, pero no estamos solos. Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos en nuestro camino espiritual. En momentos de dificultad, es crucial recordar que somos amados y cuidados por nuestro Padre Celestial. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza y podemos confiar en su protección. Como discípulos de Jesús, somos llamados a seguir su ejemplo y a confiar en su dirección en todo momento. Queridos hermanos, oremos para fortalecer nuestra fe y nuestro compromiso de vivir según la voluntad de Dios. Padre amoroso, te agradecemos por tu palabra que nos guía y nos instruye. En medio de las pruebas y los desafíos de la vida, te pedimos que nos fortalezcas y nos des la sabiduría para permanecer fieles a ti. Ayúdanos a no desviarnos del camino de rectitud, sino a confiar en tu guía y a seguir tus mandamientos. Señor, en este mundo, lleno de distracciones y tentaciones, te pedimos que nos protejas de los engaños y nos mantengas firmes en nuestra fe. Ayúdanos a discernir entre lo verdadero y lo falso y a seguir el ejemplo de Jesús en todas nuestras acciones. Te rogamos que nos des la valentía para ser testimonios vivos de tu amor en el mundo. Que nuestras vidas reflejen la luz de Cristo y seamos instrumentos de tu paz y de tu amor en medio de un mundo necesitado. Señor Jesús, tú eres nuestra roca y nuestro refugio. En momentos de duda y temor, te pedimos que nos des la confianza para confiar en tu cuidado. Ayúdanos a recordar que en ti encontramos paz y descanso para nuestras almas. Padre Celestial, te pedimos por aquellos que están pasando por pruebas y dificultades en este momento. Te pedimos que los consueles y los fortalezcas con tu amor.
que encuentren en ti el consuelo y la esperanza que necesitan en medio de sus circunstancias. Dios misericordioso, te pedimos que nos concedas la gracia de vivir en unidad y armonía con nuestros hermanos. Ayúdanos a perdonar y amar como tú nos has perdonado y amado. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.